El link del autor original, como de la historia, están en la descripción del vídeo. Si les gusta el vídeo, no olviden dejar un like y suscribirse a este canal. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada, cualquier elemento que se use en esta historia le pertenece a sus respectivos dueños. Por parte de Ruby le pertenece a Roasted Teeth, mientras que las historias relacionadas a Cthulhu le pertenece a H.P. Lovecraft. Aguas oscuras. Capítulo 14. Nefasto. Cinder y Torchwood parecían haber dejado atrás su discusión y ahora hablaban de contactos, traidores y otras personas que conocían en Atlas. La puerta se abrió silenciosamente y un tentáculo delgado y discreto se deslizó por la habitación, doblándose y estirándose hasta llegar al estante donde estaba el Necronomicon. El tentáculo lo agarró y lo sacó por la puerta antes de que se cerrara silenciosamente, sin que Cinder ni Torchwood se dieran cuenta. En el pasillo, Ruby se metió el libro en el estómago, aunque no le resultó fácil. No pasaría mucho tiempo antes de que los dos se dieran cuenta de que el libro había desaparecido. Ruby se dirigió a la habitación de Neo, pero se sobresaltó al ver que la puerta estaba abierta y la luz encendida. Volvió a la oscuridad para observar y, gracias a su oído mejorado, pudo darse cuenta de que había dos personas dentro. A juzgar por el ruido de los cajones que sacaban y los armarios que abrían, estaba claro que buscaban algo. ¿Por qué iba a pensar que Neo se lo había llevado?, preguntó Mercury. Mercury preguntó: a veces me gustaría que Cinder compartiera un poco más con nosotros. ¿Sabes lo que pasaría si la interrogamos?, dijo Emerald. Sí. No pienses, obedece. Ya la he oído, dijo Mercury díscolamente. Aunque Mercury y Emerald no podían oírlo, Ruby se daba cuenta de que Neo se agitaba y profería gritos ahogados para hacer ruido y llamar su atención. Justo cuando Emerald estaba a punto de sacar el cajón en el que Ruby había metido su ropa, Ruby entró en la habitación y golpeó el marco de la puerta para llamar su atención. Puso cara de ofendida porque buscaran en su habitación a sus espaldas. Oh. Neo. Hola, dijo Emerald, poniendo una sonrisa como si intentara hacerse la inocente. Ruby levantó los brazos y puso cara de enfado como preguntando: ¿qué creéis que estáis haciendo? Cálmate. Para ser sinceros, no sabemos por qué estamos aquí, dijo Mercury con condescendencia. Su expresión cambió a una más seria. Pero yo creo que vosotros sí. Será mejor que tengas cuidado, helado, porque sea lo que has hecho, ha cabreado a Cinder, dijo con dureza. Ruby les indicó que se marcharan señalándoles la puerta, y ellos obedecieron. Cuando se fueron, Ruby cerró la puerta y miró a su alrededor. Por suerte, nunca llegaron lo suficientemente lejos como para encontrar su ropa o, peor aún, a la propia Neo, pero estaba claro que Ruby no podría mantener la farsa durante mucho más tiempo. De repente, vio un pequeño aparato del tamaño de un grano de arroz al pie de una lámpara de mesa. Nunca lo habría visto si sus sentidos siguieran siendo los de un humano. Se acercó para cogerlo entre sus dedos e inspeccionarlo. ¿En serio Mercury y Emerald acababan de poner un micrófono en esta habitación? Eso explicaría por qué no les importaba que las enviaran fuera. Ruby crujió el aparato de vigilancia. No tenía dudas de que había más, y si intentaba buscarlos, no habría forma de saber si los había atrapado a todos. Decidió que la habitación estaba prohibida y se marchó, doblando el pomo de la puerta al salir para que no se pudiera girar. XXX. La sala de estar del barco estaba a oscuras. Las luces estaban apagadas, no había nadie más y no había más que oscuridad vacía en las ventanas. Ruby se acercó a la mesa en la que había jugado antes a un juego de mesa, se sentó y sacó el libro de su estómago antes de colocarlo sobre la mesa. Miró fijamente la siniestra portada del libro y respiró hondo mientras lo abría lentamente por la primera página. Al igual que antes, era capaz de entender los extraños símbolos, pero no podía traducirlos a nada comparable a la lengua inglesa. En lugar de eso, aparecían como impresiones, conceptos, ideas completas que necesitarían varias frases para explicarse. El mero hecho de pensar en el significado de cada uno de ellos suponía una enorme carga para su mente, que tenía que detenerse y apartar la vista un momento en repetidas ocasiones. El libro estaba dividido en innumerables secciones, cada una dedicada a una deidad diferente. Una estaba ilustrada como un hombre pez, aparentemente descrito como un dios de la fertilidad, pero todo lo demás escrito sobre él era un rompecabezas demasiado difícil de entender.
Otra, mucho más fácil de leer, trataba de una criatura llamada Grot, un planeta literalmente viviente con un enorme ojo que vagaba por el espacio devorando planetas y emitiendo algún tipo de sonido que despertaba a los grandes antiguos. La página siguiente mostraba la sorprendente imagen de un viscoso elefante demonio humanoide con grandes orejas palmeadas, enormes colmillos y una boca en forma de sanguijuela en el extremo de la trompa. Ruby hojeó docenas de perfiles inconcebibles hasta que uno le llamó la atención. Otorga conocimientos insondables a los demás, murmuró. Se esforzó al máximo por asimilar todo lo que pudo sobre este, leyendo en voz alta para que le resultara más fácil. Las palabras que pronunciaba eran crueles para los oídos, llenas de consonantes duras, y sonaban como un monstruo vomitando hacia atrás. Cuando llegó al final de la página, retrocedió sorprendida cuando el libro cobró vida de repente. Los símbolos y las imágenes de las páginas movían como si flotaran en el agua y todo el libro parecía hambriento, si eso tenía algún sentido. No, no, no. Ruby entró en pánico. Apaga. Apaga. Desactivar. Las luces de la habitación se encendieron. Aléjate del Necronomicon, Ruby Rose. Dijo Cinder al entrar en la habitación, sujetando a Velvet con una llave. De la palma de la mano de Cinder salió una bola de fuego que sostuvo contra el costado de la cabeza de Velvet. Mercury y Emerald entraron en la habitación detrás de ellas con cara de confusión y asombro. ¿Qué? ¿Ruby? Dijo Velvet con sorpresa. Ruby saltó de la mesa al suelo con cara de asombro y luego apretó los dientes con rabia. Por tu bien, será mejor que no le hagas daño, siseó. Volvía a usar su voz original, pero seguía teniendo la cara y el pelo de Neo. Si los dos conseguimos lo que queremos, no habrá necesidad de que nadie salga herido. Cinder dijo con una sonrisa amable. Ahora, creo que tienes algo que me pertenece. Olvídate de mí, Ruby. Dijo Velvet, solo deténlos, sea lo que sea que estén planeando. HMPH, la daga. Ruby murmuró para sí misma, todavía capaz de sentir la daga dentro de su estómago. La tengo en la habitación de Neo, mintió a Cinder. Si te apartas, puedo ir a buscarla por ti. No hace falta. Dijo Cinder, aún sonriendo agradablemente, solo dinos dónde lo escondiste. Ruby se llevó las manos a la espalda. Su dedo meñique izquierdo se estiró hacia abajo, atravesando el suelo y viajando bajo él como un gusano tunelador. Ella solo tenía que hacer tiempo. Jeje, créeme, vas a necesitar que te lo señale, dijo. Cinder frunció el ceño, pasando rápidamente de agradable a impaciente. No vas a salir de esta habitación a menos que yo tenga la daga o tu amiga esté muerta, dijo amargamente. Cinder, habló Mercury, ¿quieres que solo le demos una paliza? No. Las dos juntas no seríais rivales para ella. Dijo Cinder sin dejar de mirar a Ruby. ¿No son rivales para ella? Dijo Esmeralda incrédula, la he visto pelear. Ella no es. Esta no es la Ruby que recuerdas. Cinder dijo más sombríamente, ella es diferente ahora. Vaya, dijo Ruby con una inclinación de cabeza impresionada, seguro que sabes mucho sobre ellos. Me he estado preguntando cómo, pero supongo que no importa cuando ya tengo una fuente mejor. Su voz pasó a su tono monstruoso. Su dedo surgió del suelo como una lanza hacia la mano de la que Cinder generó la bola de fuego. Se clavó en la muñeca de Cinder y ahora Ruby podía controlar esa mano como una marioneta con hilos, lo que le permitía obligar a Cinder a disipar la bola de fuego. La mano derecha de Ruby se transformó en un tentáculo que se extendió, agarró a Velvet como un lazo y la arrastró hacia el lado de Ruby de la habitación. Cinder le arrancó la muñeca de un tirón que la empaló mientras Mercury y Emerald saltaban hacia Ruby para atacarla. Ruby retrajo el dedo meñique y detuvo la patada en salto de Mercurio con una mano. Empujó ligeramente hacia atrás y lo envió volando contra la pared, casi rompiéndola. Esmeralda lanzó sus hoces en cadena, pero Ruby las esquivó sin necesidad de intentarlo. Emerald recurrió a su semblanza de manipulación de la percepción para despistar a Ruby, pero los sentidos mejorados de Ruby pudieron ver a través de ella. Esquivó el siguiente ataque, avanzó y golpeó a Esmeralda en la frente. Esmeralda cayó hacia atrás como si le hubieran dado un puñetazo mientras un pequeño chorro de sangre le corría por la cara. Se lo dije. Cinder dijo, ignorando sin problemas el dolor en su muñeca mientras generaba espadas duales de cristal en sus manos. Ruby fue la siguiente en enfrentarse a ella, pensando que podría derribarla con la misma facilidad, pero Cinder se movió mucho más rápido que Mercurio Emerald y le asestó un tajo en el pecho. ¡Ga! ¡Hijo de! Ruby gritó de dolor. Ruby.
gritó Velvet. Ruby le hizo un gesto para que se apartara. No te preocupes. Estoy bien, dijo. Cinder creó unos dardos de fuego y los envió contra Ruby. Impactaron, envolviendo a Ruby en llamas, pero ella logró mantenerse en pie con sus ropas ahora quemadas y rasgadas, luciendo de nuevo su aspecto original. Ahora que Cinder se lo tomaba en serio, Ruby endureció sus puños como si fueran de acero y pasó a la ofensiva. Puede que ella fuera mucho más fuerte y rápida, pero Cinder era mucho más hábil. Lucharon, y Cinder fue capaz de seguir el ritmo de Ruby en su cuerpo a cuerpo. ¿Qué demonios te has hecho?, dijo Mercury mientras intentaba intervenir, pero Velvet le dio una patada en la cara con su pierna buena. Eso era para antes, supongo, dijo Velvet tímidamente, casi como disculpándose. Cinder dio una voltereta hacia atrás, combinando sus espadas duales en su forma de arco y disparó 3 flechas a la vez en el aire. Las flechas se clavaron en la rodilla, la cintura y el ojo izquierdo de Ruby, que vaciló por el dolor al que aún no estaba acostumbrada. Mientras se sacaba la flecha del ojo, Cinder aprovechó para cortarla limpiamente por la mitad a través de la cintura. La daga ceremonial cayó por la abertura. Ruby aterrizó en el suelo y miró su mitad inferior tendida a unos metros de distancia. Vamos, gimió frustrada. Sé que esto no te matará, dijo Cinder, generando una enorme bola de fuego con su mano buena y apuntando a Ruby hacia abajo, pero te mantendrá en el suelo el tiempo suficiente para que pueda arrojarte de la nave. De repente, Velvet la abordó. Deja de hacerle daño a mi amiga, gritó Velvet. Cinder la empujó hacia atrás y redirigió la bola de fuego hacia ella. Velvet gritó al verse envuelta en llamas como Ruby, pero cuando el humo se disipó, en lugar de alguien que seguía allí de pie, solo había un cuerpo carbonizado y humeante. Ruby terminó de recomponerse cuando se dio cuenta, y se quedó mirando con una expresión completamente atónita. Incluso después de lo que había hecho y en lo que se había convertido, lo último que había dicho Velvet era llamarla amiga. Qué pena, qué triste, dijo Mercurio sarcásticamente. Disparó un tiro de su bota a Ruby, con cuidado de no acercarse demasiado a ella. Ruby no reaccionó cuando el disparo le atravesó la cadera, ni tampoco cuando fue alcanzada por otro, y otro más. Finalmente, Mercurio saltó hacia adelante y la derribó de nuevo con una patada, pero seguía manteniendo esa expresión de incredulidad. ¿Se había ido Velvet? Cuando Mercurio volvió a patear a Ruby, ella giró la cara enfurecida y lo agarró por el tobillo. Él cayó de espaldas cuando ella lo agarró por el otro tobillo, y luego lo partió en dos como si fuera un hueso de la suerte. HMPH, Ruby refunfuñó como una bestia, cubierta de sangre y teniendo uno de sus episodios de nuevo. Se abalanzó hacia adelante y lanzó un puñetazo a Cinder, atravesando sus cuchillas como una roca una ventana y golpeándola en las tripas. Cinder salió volando hacia atrás y se estrelló contra la pared. ¿Tanto querías esto?, dijo Ruby mientras se agachaba para coger la daga ceremonial, te la daré. Se acercó a Emerald y le lanzó un tajo con el cuchillo, pero Emerald se interpuso para bloquearlo con su hoz en el último segundo. La daga hizo un corte superficial en el dedo de Esmeralda. Emerald jadeó, mirando a su dedo como la línea sin sangre, marchita en él rápidamente comenzó a expandirse. ¡Ah! Gritó mientras el resto de su cuerpo entero comenzaba a secarse, convertirse en una arrugada ciruela pasa de un cadáver de pie, y luego convertirse literalmente en un montón de polvo y cenizas en el suelo. Ruby cayó hacia atrás con expresión horrorizada. El shock de lo que acababa de ver la había sacado de su frenesí. Vaya. ¿Qué demonios?, gritó consternada. No fue la única que se asustó, ya que incluso Cinder pareció retroceder y olvidarse por completo de su pelea. Observaron cómo una corriente transparente, parecida a la niebla, salía del montón de ceniza y se dirigía hacia el Necronomicon, que se la bebía. Así que realmente arranca el alma de la gente, dijo Ruby con incredulidad. La atmósfera de la sala cambió por completo. El aire se volvió gélido, las luces parpadeaban y se apagaban, y había una abrumadora sensación de pavor. Podían sentir que una nueva presencia había entrado en la habitación, pero no podían verla. Idiota. ¿Has leído ese pasaje?, gritó Cinder. Huyó de la habitación con un aspecto inusualmente aterrorizado. ¿Qué?, pronunció Ruby al ver a Cinder retirarse. Cinder había dejado atrás el libro y la daga sin luchar y por lo que parecía ninguna razón. Ruby miró alrededor de la habitación, encontrando que nada había cambiado, y sin embargo se sentía increíblemente diferente. Se estremeció cuando oyó a Velvet toser ahogada. Velvet.
¿Estás bien?, dijo Ruby, corriendo y arrodillándose junto a su amiga. Yo no diría bien, dijo Velvet mientras Ruby la ayudaba a incorporarse. El torso de Velvet y parte de su cara estaban horriblemente quemados y aún humeaban. Hay un botiquín de primeros auxilios en el hangar de carga. Lo cogería, pero no quiero perderte de vista. ¿Puedes ponerte de pie?, Ruby preguntó. Yo creo que sí, dijo Velvet mientras pasaba un brazo por encima del hombro de Ruby. Ella gruñó, pero aguantó el dolor mientras la ponían de pie lentamente. La poca aura que me quedaba se llevó la mayor parte de la explosión. Solo sufrí quemaduras de segundo grado, dijo. ¿Solo?, dijo Ruby con incomodidad. Podría haber sido mucho peor, dijo Velvet, observando los sangrientos restos desmembrados de Mercurio y el montón de ceniza que solía ser Esmeralda. Tomándoselo con calma, se dieron la vuelta y se dirigieron a la puerta. ¿Cómo?, Velvet empezó a preguntar, pero se detuvo. No te preguntaré cómo te recompusiste después de que te cortaran por la mitad. Sí, no lo harás. Apóyate en mí, dijo Ruby mientras salían de la habitación. Entraron en los pasillos, ahora oscuros y sin vida, que parecían extenderse mucho más de lo que ella recordaba. Llegaron a la puerta del hangar de carga, la abrieron y se quedaron mirando otro largo pasillo, exactamente igual al que acababan de atravesar. ¿Pero qué?, Ruby ladró. Qué extraño. Sé que esta nave no puede ser tan grande, dijo Velvet. No lo es, dijo Ruby. Recorrieron este pasillo también, abrieron lo que debería haber sido la puerta de la bahía de carga y encontraron otra imitación del mismo pasillo, excepto que este parecía torcerse y curvarse de forma antinatural. Se dieron la vuelta e intentaron volver por donde habían venido, pero el pasillo estaba ahora aún más desorientado, como si alguien hubiera tomado su imagen y la hubiera mezclado en una sopa. Oh, no, gimoteó Ruby, no. No otro ríe. Suenas como si hubieras visto esto antes, dijo Velvet aturdida. Parecía que le dolía la cabeza con solo mirarlo. Cierra los ojos. No lo mires, dijo Ruby sacudiendo la cabeza. Sígueme la corriente. Continuaron avanzando lentamente, aunque las paredes pasaban a su lado más rápido de lo que ellas caminaban. Las dos gritaron al tropezar y caer de bruces sobre una superficie blanda y movediza. Ruby levantó la cabeza, recogió parte del suelo y vio cómo se deslizaba entre sus dedos. ¿Arena?, dijo estupefacta. Miró hacia adelante y vio lo que no podía pronunciar. Había finas corrientes de arena que caían hacia arriba, a los lados y en diagonal. Espirales que parecían no tener fin corrían en todas direcciones como un gigantesco pajar desordenado. Este lugar era tan seco como húmedo era Rie, y era difícil saber si se trataba de una gran sala o del exterior. Un conjunto de cosas flotando en la negrura vacía lo describía mejor. Tampoco estaba claro en qué dirección estaba cada cosa, aunque el camino hacia adelante parecía hacia abajo. Supongo que la realidad se fue a otra pausa para el almuerzo, Ruby dijo. ¿Qué frío hace?, Velvet dijo, temblando locamente. ¿Es esto una especie de ilusión que Cinder conjuró? Ilusión o no, esto no es obra de Cinder, dijo Ruby con cansancio. ¿Entonces quién?, preguntó Velvet con curiosidad. Ruby miró a su alrededor. No podía verlo, pero sabía que algo las había estado observando desde el principio. ¿Por qué no hacéis un triángulo con 5 ángulos rectos y medio?, gritó a quienquiera que estuviera jugando con ellos. Y de paso podéis añadir una escalera ascendente que haga un bucle. ¿No leísteis del Necronomicon solo por un espectáculo?, dijo una nueva voz. Ruby y Velvet se asustaron cuando se dieron cuenta de que un hombre que no era un hombre estaba de pie en la arena delante de ellas. Ruby no sabía cuándo ni cómo había llegado allí. Simplemente estaba allí de repente. El hombre tenía la piel negra como el carbón, no africana, sino como la oscuridad física. Iba vestido como un antiguo faraón, con uno de esos tocados corona llamados nemes. No tenía ojos ni nariz, solo una enorme boca de dientes largos y afilados donde debería haber estado la cara. Ruby sintió que inclinaba la cabeza y se inclinaba ante él sin saber por qué. Hacía tiempo que Manate Planeta reclamaba mi atención, dijo el faraón con voz siniestra, pero perfectamente clara. La tienes. Ruby se levantó lentamente, con la mirada clavada en el hombre alto y siniestro. Considerando lo que estaba escrito de las otras deidades en el Necronomicon, este tipo no parecía tan malo.
No era una montaña andante y aún no intentaba matarla a ella ni a Velvet, pero Ruby no podía dejar de mirarlo. Su presencia era tan abrumadora y, sin embargo, sentía que no era todo él. Ni mucho menos todo él. ¿Concedes deseos? Ruby preguntó, nerviosa tratando de ser optimista. A veces lo hago, pero tú no quieres que te conceda nada, dijo el faraón. No se le veía expresión alguna. Era como un agujero negro de sentimientos. Ruby enarcó ambas cejas. Se me ocurren algunas cosas, dijo torpemente. Piensas en lo que le ha ocurrido a Blake y a tu Vale natal. Deseas que todo vuelva atrás, dijo el faraón tenebroso. Ruby tragó saliva. ¿Este tipo podía leer su mente o simplemente lo sabía todo? Sí, si no te importa que te pregunte, ¿quién eres? Preguntó. Un sirviente, fue la respuesta del faraón. De acuerdo, señor sirviente. Ruby dijo, sintiéndose un poco mejor con la forma en que esta cosa estaba reconociendo y respondiendo a sus preguntas. El libro dice que usted comparte el conocimiento con los demás. ¿Por casualidad sabes cómo puedo volver a ser humana? Suelo hacer demostraciones públicas a los mortales, dijo el faraón, pero tú quieres una respuesta rápida. Extendió la mano y golpeó la frente de Ruby con el dedo. De repente, Ruby sintió como si le hubiera caído un rayo en el cerebro. ¡Gaa! Gritó y cayó al suelo, respirando con dificultad mientras le salía sangre de los ojos, la nariz, la boca y los oídos. Por su mente pasaron imágenes y sonidos indescriptibles, cosas que su cabeza no podía procesar. Sentía como si hubiera obtenido el conocimiento que había pedido, pero era tan grande que su mente había quedado aplastada bajo su peso. Como un recuerdo traumático del que hay que desprenderse para sobrevivir, olvidó inmediatamente los conocimientos que acababa de recibir. Buscas el conocimiento, pero solo un retorno a la ignorancia te satisfará, dijo el faraón. Ruby. Gritó Velvet, corriendo al lado de su amiga. Estoy bien. Ruby gorgoteó a través de la sangre que tenía en la boca. No es tan malo como que me volaran la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Preguntó Velvet sonando estupefacta. Ruby intentó mirar a la faraona a través de su visión roja y turbia. Apuesto a que sabías que eso pasaría. Le graznó. Solo te interesa torturarnos, ¿verdad? El faraón no contestó y se quedó mirándola. ¿Sabes qué? Olvida que te he preguntado nada. Ruby gritó. Déjanos salir de aquí o yo. El faraón le hizo señas para que se acercara. Inténtalo, ordenó. Si insistes. Ruby dijo mientras se levantaba, De pronto se dio cuenta de que sostenía la Crescent Rose en su forma de guadaña, aunque aún le faltaba la hoja que Miriam le había roto. Ruby miró hacia abajo y se dio cuenta de que ya no estaba vestida con harapos quemados, sino con su atuendo personal, que estaba en perfectas condiciones. ¿Cómo? Estás muy acostumbrada a tu guadaña, dijo el faraón. Una nueva hoja apareció en Crescent Rose, con la misma forma que la original pero hecha del mismo material verde oscuro que la daga. Ruby nos molestó en inspeccionar la nueva y extraña hoja. Sea cual sea el trato que intentas hacer, no quiero formar parte de él. Declaró enfadada. El único precio es que la uses libremente, sin restricciones, dijo el faraón. Me parece bien. Gritó Ruby mientras lanzaba una Crescent Rose contra el faraón. Cortó a Velvet, que de repente estaba en el lugar del faraón, tan sorprendida como Blake. Ruby dio un salto hacia atrás, horrorizada, y dejó caer la guadaña. Velvet cayó sobre la arena con esa expresión de miedo congelada en el rostro. Ahora te dirás a ti misma que esto no es real, dijo el faraón, poniéndose al lado de Ruby y hablándole al oído. Negarás que algo pueda estar mal. El faraón se arrodilló junto a Velvet y le dio un golpecito con el dedo en la frente. Ella volvió a la vida jadeando, se incorporó y se agarró el lugar donde había sido parcialmente cortada por la mitad. Te aferrarás a la idea de que tienes algún control, añadió el faraón. Ruby extendió ambas manos, agarró a Velvet por el cuello y empezó a estrangularla hasta la muerte. Miró con una mirada de terror los ojos igualmente asustados de su amiga. Las manos de Ruby se movían solas y no podía parar. Finalmente, rompió el cuello de Velvet y la dejó muerta sobre la arena por segunda vez. Esto no puede, esto no es, yo no. Dijo Ruby, mirando el cadáver de Velvet con el corazón roto. ¡Ay! Gritó Velvet al volver a la vida, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tengo el cuello tan rígido? Ruby levantó su guadaña, la cogió y rápidamente cortó a su amiga en pedazos.
Ella nunca podría querer esto, sin embargo, en realidad no se sentía como si estuviera siendo obligada a hacerlo en contra de su voluntad. Sinceramente, era imposible distinguir entre sus propias acciones y lo que el faraón la obligaba a hacer. «Basta ya. ¿Por qué me obligas a hacer esto?», Ruby sollozó. «No requiere ningún esfuerzo», dijo el faraón. «¿Pero qué ganas con esto? No tienes nada mejor que hacer», se lamentó Ruby. «En vez de ignorar a las hormigas como hacen Cthulhu y Niamo, prefiero quemarlas con una lupa», dijo el faraón mientras estiraba una mano y empujaba a Ruby, haciéndola volar hacia atrás. «¡Ey! ¡Ah, Shantanil!», dijo el faraón mientras Ruby atravesaba la imagen del abismo retorcido que tenía detrás como si fuera un cuadro de cristal y caía por la ventanilla de la aeronave hacia el océano. Con las manos extendidas, observó al faraón de pie en la sala de estar de la aeronave, rodeado por el Necronomicon, la daga ceremonial y los restos ensangrentados de Velvet, hasta que desapareció de su vista. Ruby y su guadaña cayeron lado a lado mientras la negra superficie del océano se acercaba. Se sumergió en la nada. «Muéstrales, dioses y deidades. Ciega y mantén al pueblo de rodillas. Perfora el cielo, escapa de tu destino. Cuanto más lo intentes, más solo engendrarás odio. Y mentiras, la verdad se alzará. Revelada por ojos espejados». XXX. Capítulo 15. Lengua de las estrellas de mar. Era difícil recordarlo, pero Ruby estaba casi segura de que algo había pasado por allí y la había sacado del agua. La subieron a bordo de algún tipo de transporte, tal vez un barco, y se la llevaron a una velocidad que ninguna embarcación hecha por el hombre habría sido capaz de alcanzar. Sus pensamientos eran confusos, como si estuviera medio, no, casi dormida. Todo estaba borroso y las cosas se movían sin sentido del tiempo. Parecía como si la hubieran sedado, aunque teniendo en cuenta los cambios en su biología, era difícil imaginar que podría haberle hecho eso. Antes de que se diera cuenta, parecía estar en medio de una horrible ventisca helada. A través de la nieve rabiosa y los vientos furiosos, vislumbró brevemente a lo lejos unas estructuras desnudas, sombrías y negruzcas, más vastas de lo que jamás podría ser un rascacielos. Una línea dentada de conos y pináculos parecidos a los de una bruja. Estaba tumbada y parecía estar volando por el aire hacia esas cosas, pero se desmayó antes de poder ver más. Se despertó con la vista de una cordillera helada, aparentemente habiendo volado más allá de esas extrañas torres sin tener idea de cuánto tiempo había pasado. Parecía estar en un pequeño avión, que no se parecía a nada que ella reconociera. No solo estaba sedada, sino también sujeta a una especie de mesa de operaciones. Oyó ruidos extraños, sintió un pinchazo en la parte superior del brazo y volvió a perder el conocimiento. Volvió a despertarse cuando los ruidos se convirtieron en gritos y discusiones. Mientras seguía atada a una mesa de operaciones, la trasladaban por un enorme interior de piedra artificial repleto de extraños equipos. ¿Un laboratorio? Se detuvo cuando le acercaron a la cara algo parecido a una luz de quirófano y la encendieron. ¿Qué? Pero si no necesito que me limpien los dientes. Ruby gimió, deseando poder taparse los ojos ahora mismo. Parpadeó y poco a poco se fue dando cuenta de lo que ocurría. 4 extrañas figuras se cernían sobre ella. ¿Personal de Atlas? No podían ser otra cosa si la habían encontrado flotando en el océano tan cerca de la costa de Atlas, pero las herramientas que llevaban parecían bastante extrañas incluso para el estándar de Atlas. Un aparato que parecía un soplador de hojas hecho de piedra apuntaba hacia ella. El agua de sus ropas empapadas levitó lentamente y se introdujo en el aparato como un imán de grapas a cámara lenta, dejándola perfectamente seca. Había alrededor de una docena de otros dispositivos extraños y, en algunos casos, de aspecto imposible sostenidos por, un momento, acaba de contar 20 manos entre 4 personas. Quizá acababa de conseguir un tercer mundo sobre el que debatir la realidad. Los misteriosos personajes no pronunciaban palabras, sino que parecían tocar flautas inexistentes. Los ruidos de las flautas sonaban bastante chirriantes e irritantes para los oídos. Las siluetas de estos tipos parecían bastante altas, de 2 o 3 metros por lo menos. Uno de ellos sostenía Crescent Rose, abriéndola en su forma de guadaña e inspeccionando la hoja que irradiaba un aura oscura y maligna. Otro estaba inspeccionando Miltenaster, pero pareció perder rápidamente el interés en él y lo dejó a un lado. Siguieron jugueteando, inspeccionando despreocupadamente a Ruby y sus pertenencias mientras preparaban su equipo para lo que probablemente iba a ser un examen más detenido.
Fueran quienes fueran, sin duda se comportaban como científicos. Hola. ¿Vas a fingir que no estoy despierta? Gritó Ruby, pero no obtuvo respuesta. Se le ocurrió la idea de separar la mano de la muñeca para liberarse, pero cuando lo intentó, el metal cambió de forma y se estiró en respuesta. Tenía que ser algún tipo de magia, o una tecnología tan avanzada que era indistinguible de la magia. La lámpara que cubría la cara de Ruby se apagó y por fin pudo ver con claridad a los seres que la estudiaban. Eran criaturas viscosas con cabezas de estrella de mar y 5 ojos, y cada una tenía 5 alas y apéndices coriáceos alrededor de sus torsos en forma de tonel. Era difícil decir si eran vegetales, insectos, marinos o todo lo anterior. La única diferencia entre los 4 era el color de sus cabezas. Una amarilla, otra naranja oscuro, otra roja y otra verde oscuro. Ruby empezó a asustarse. Ella nunca había visto estas cosas antes, pero Miriam estaba más que familiarizada con ellas. Anciano, susurró. Estas cosas iban a diseccionarla. Esas herramientas sostenidas en algunos de sus apéndices ciertamente parecían como si pudieran abrirla. Los ancianos parecían comunicarse emitiendo sonidos a través de sus tubos respiratorios y, para sorpresa de Ruby, pudo distinguir algunas palabras como secuencias, adaptación, primitivo e implicaciones. Al parecer, los ascendidos habían aprendido su idioma hacía tiempo. Ruby transformó partes de su garganta y empezó a ahogar sonidos guturales parecidos a los que hacían los ancianos. Le dolía la garganta como si tuviera una piedra clavada. Hola, ¿pueden entenderme? Intentó preguntarles Ruby. Este habla mal nuestro idioma, fue el equivalente a lo que dijo el de color verde oscuro. Expresa curiosidad, no miedo como el último sujeto, dijo el amarillo. ¿Qué quieres de mí? Espetó Ruby. Desmontarte, ver cómo funcionas y volver a montarte de otra manera, dijo el verde oscuro. Ruby tragó saliva. Nunca se había sentido tan mansa en su vida. ¿Era un intento de humor? ¿Tenían los ancianos algún concepto del humor? ¿Es necesario? Preguntó. El ritmo cardíaco del sujeto ha aumentado mucho. Aún conserva cierto nivel de individualidad, dijo el amarillo. Originalmente humano, 87% código de ácido desoxirribonucleico de Star Spawn, diferente a cualquier híbrido del pasado encontrado hasta ahora, investigará, dijo Rojo. Ruby miró a su alrededor, de una cosa anciana a otra. Según lo que Miriam sabía de ellos, los ancianos eran una raza inteligente y orgullosa. En su mayoría querían que los dejaran en paz, pero también podían ser curiosos. De todas las razas extrañas que había, esta era la única que parecía comparable a los humanos. Construían cosas, creaban una civilización, escribían, creaban, aprendían, enseñaban. Quizá no fuera imposible razonar con ellos. Perdón, señores. Ruby gritó, si tienen preguntas, responderé a cualquier cosa. El instinto de conservación la ha desesperado, dijo el verde oscuro, casi pareciendo entretenido. La cosa anciana de cabeza naranja oscuro se inclinó sobre Ruby. La pasión, los buenos modales, la informarán, dijo. Ruby no estaba muy segura de si quería decir que apreciaba su pasión y sus buenos modales o si estaba dispuesta a demostrárselos. Soy toda oídos, dijo. El sujeto no es puramente receptor de audio. Todo oídos. Claramente una expresión humana, dijo la cosa anciana pelirroja. El de color naranja oscuro parecía seguir siendo paciente, o lo que fuera su equivalente de la paciencia. Uno de los millones que han sido tocados indirectamente por Cthulhu, único en que se ha vinculado perfectamente con su esencia, teóricamente imposible, dijo. ¿Soy única? Ruby soltó en inglés. Quiero decir, ¿qué quieres decir con eso? Dijo en el idioma de la cosa mayor. La esencia de Cthulhu y Star Spawn es demasiado para cualquier humano o fauno. Cada híbrido lo compensa portando una pálida imitación de uno solo de sus aspectos, diferentes cepas, que hay miles. Cambia de forma, se esconde con fuerza, vuela, dijo el naranja oscuro. Oh, todo eso encaja muy bien en realidad. Dijo Ruby. Primer sujeto conocido que lleva más de una cepa, continuó naranja oscuro, tienes el potencial de llevar muchas más. Intrigante. Deja de mimar al sujeto. Debajo de ti, intervino el anciano verde oscuro. Puede ser más eficiente de esta manera. Paciencia, dijo el naranja al verde, y luego dirigió sus 5 ojos a Ruby. Responde a esto. ¿Tu color de ojos antes de la alteración? Tenía los ojos plateados. ¿Por qué? Ruby preguntó.
Como se especuló, individuo humano excepcional con rasgo heredado de unidad parental femenina. Reacción única al fusionarse con la esencia de Star Spawn, dijo el amarillo. ¿Hembra par, qué? Pronunció Ruby en inglés. Por alguna razón, en su idioma no existía la palabra madre. Al aclararse la garganta, se dio cuenta por primera vez de que tenía una especie de gargantilla o collar negro alrededor del cuello. Parecía de cuero, tenía el tacto del metal y era flexible como el plástico. ¿Un collar? ¿Queréis convertirme en vuestra mascota? Preguntó Ruby, horrorizada por la idea. No es una mascota. El propósito es suprimir la señal psiónica. Te desconecta de la mente híbrida. Para evitar que otros híbridos te sigan hasta aquí, explicó el naranja oscuro. Genial. Gracias. Dijo Ruby, gratamente sorprendida por la noticia. La gratitud está fuera de lugar. A la disección le sucederá la eliminación, dijo Verde Oscuro. Di que, pero eso no será necesario. Dijo Ruby nerviosa. Era fácil elegir a este Verde Oscuro como el que menos le gustaba. Tu especie luchó una vez en una guerra con Cthulhu, ¿verdad? Preguntó. Corrección, perdimos una guerra con Cthulhu. Desde entonces hemos conseguido sobrevivir evitándole, dijo el rojo. Sí, vale. Ladró Ruby con desdén, el caso es que las mismas cosas que os amenazan a vosotros también amenazan a la humanidad. Podemos ayudarnos mutuamente. No tiene sentido. Eres un enemigo de la humanidad, dijo el amarillo. No, no lo soy. Gritó Ruby. Intentó golpear la mesa de disección con el puño, pero solo consiguió hacer sonar sus correas. Cambiar lo que soy no ha cambiado lo que soy. Sigo pensando que Vale es mi hogar. Sigo queriendo proteger a mis amigos. Está en tu naturaleza asimilar a estos amigos, incluso en contra de tu voluntad. Di que no es por eso por lo que decidiste distanciarte de ellos, si puedes, fue la respuesta de amarillo. Ruby se quedó mirando sin habla. Era cierto. Ya fuera 1 año o 1000 años, solo sería cuestión de tiempo que se sometiera como lo había hecho Miriam. Típico comportamiento humano, desafiante en nombre de los compañeros con los que se han encariñado, dijo el rojo. ¿Qué? ¿Me vas a decir que el amor es una debilidad o algo así? Dijo Ruby por despecho. No, el altruismo es beneficioso para una especie, dijo el naranja de un modo que parecía considerado y benigno. Puede acortar la vida de un individuo, pero a menudo favorece a la especie en su conjunto. Comparable a las hormigas o las abejas, se sacrifican por el bien de la especie. Estrategia de gran éxito. Oh, Ruby murmuró mientras se calmaba. No pudo evitar reflexionar sobre algo que Oleg le había dicho una vez. Matar a un humano solo traerá más, susurró para sí misma, cierto. Si el verde oscuro era el que menos le gustaba, el naranja oscuro era el que menos le disgustaba. Tal vez estas cosas mayores no eran del todo malas. ¿Puedo llamarte Patricio? Ruby preguntó. Naranja pareció sorprendida. Preferiría que no, respondió. Voy a llamarte Patricio. Dijo Ruby. Ya tuve suficiente de tu romance interespecies. Gritó Verde Oscuro con una actitud que Ruby supuso que era de enfado. Levantó un aparato parecido a una sierra circular, lo aceleró y empezó a bajar la hoja giratoria hacia la cara de Ruby. Inicio de la disección, declaró. Espera. No, ao. Ruby chilló de pánico, forcejeando salvajemente, seré tu mascota. Cogeré algunos Grimm, los entrenaré, montaré un circo para ti. Haré cualquier cosa. Para... Naranja Oscuro agarró el brazo, apéndice o como se llamara, de Verde Oscuro y lo detuvo. Espera. El asunto del arma del sujeto sigue sin resolverse. La hoja supera con creces todo lo que los humanos e incluso nosotros somos capaces de hacer. Solicito tiempo para interrogar al sujeto, dijo. Concedido. Concédelo. Ruby hizo una seña. La simpatía por los insectos me repugna, dijo el Verde Oscuro. Disfruta estudiándolos, replicó el naranja. Uno de sus apéndices interactuó con un panel de la mesa a la que Ruby estaba pegada, probablemente pulsando botones, mientras los otros Eldertings se daban la vuelta y se marchaban. La mesa empezó a moverse por sí sola, siguiendo a Naranja hacia donde quiera que se dirigieran. Ruby le frunció el ceño a Verde Oscuro cuando pasó a su lado. Te voy a llamar Esquí. Permanece en silencio hasta que te hablen, le dijo Naranja. De acuerdo, Patricio. Disgustado con ese nombre. XXX.
Como era de esperar del conocimiento que provenía de Miriam, Ruby sentía que no sabía nada de las cosas mayores, pero siempre reconocía algo cuando lo veía, como si hubiera estado en el fondo de su mente. Era comparable a estar conectada a una red que podía explorar si lo deseaba. No podía luchar, así que tuvo que hablar para salir de esta, pero incluso sin una barrera lingüística todavía tenía dificultades para entender las cosas mayores. Cerró los ojos para concentrarse y dejó la mente en blanco. Los ancianos habían venido del otro lado de las estrellas y aterrizado en este planeta antes de que existieran más que organismos unicelulares. ¿Habían venido a propósito para fundar una nueva colonia? ¿Fue un accidente que aprovecharon al máximo? Fuera como fuese, crearon una enorme civilización que prosperó durante siglos. Todo eso llegó a su fin cuando Cthulhu y los suyos surgieron como un maremoto, arrasando el mundo entero sin esfuerzo. ¿Eran vecinos que decidieron que el mundo no era lo suficientemente grande para ellos dos? ¿Había llegado Cthulhu mucho más tarde y comenzado su ataque nada más llegar? Una vez más, fuera lo que fuera, las cosas antiguas entraron en decadencia y solo pudieron sobrevivir manteniéndose fuera del ojo del gran anciano. Su sociedad decayó aún más cuando su pesadillesca raza de esclavos bioingenierizados, conocidos como Shoggoths, adquirió inteligencia y se rebeló contra sus amos. Los ancianos se habían degradado tanto que ya no tenían los medios para hacer frente a las gélidas temperaturas de la edad de hielo que sobrevino poco después. Aunque una vez fueron capaces de realizar viajes interestelares a través del espacio profundo, ese conocimiento se perdió y lo que quedaba de ellos quedó atrapado aquí desde entonces. Su cultura ya había pasado su mejor momento. Su historia en la Tierra empequeñecía a la de la humanidad como una ballena a una hormiga, y sin embargo solo arañaba la superficie de su especie en su conjunto a través del cosmos. Era una historia triste, pensó Ruby. Los ancianos eran como la raza humana, como Miriam lo era para ella, un precursor en el que podían ver su futuro, y no era uno por el que entusiasmarse. No había lugar para la humanidad, como tampoco lo había para los ancianos. Lo habéis pasado mal. Ruby dijo mientras la mesa a la que estaba sujeta se movía a una celda de contención en la pared de este lugar. ¿Es correcto referirse a ustedes como chicos? No tenéis género. Una especie de campo de energía tan transparente como una ventana de cristal apareció y básicamente la encerró. Las paredes, el suelo y el techo de la celda eran del mismo metal que la mesa en la que la habían traído. Para su fascinación, la mesa se licuó y se integró en el suelo como el agua en un lago. Ha estado muy bien, dijo en inglés mientras se sentaba en el suelo. ¿Vas a cooperar, Tilde?, dijo el naranja desde detrás de la ventana de energía. Si eso era una pregunta, la respuesta es sí. Dijo Ruby mientras se levantaba y miraba a la cosa anciana. Se encogió ante la visión, sintiendo que le llevaría bastante tiempo acostumbrarse a ella. Incluso tratándose de uno de los ancianos más agradables, la forma en que esos ojos se retorcían y parpadeaban mientras los apéndices se movían a su alrededor era tan perturbadora. Sin embargo, Ruby podía pensar en peores compañías. La hoja de la herramienta que tenías no se identifica como materia o energía. No puede ser explicada por ninguna ciencia, dijo el naranja. Sí, es casi como si interactuara con el espacio y el tiempo de manera diferente. Dijo Ruby. Explica la adquisición. Acabo de adquirirlo, en realidad. Fue justo antes de que Ruby hizo una pausa para recordar que había caído al océano. Espera un segundo. ¿Tú y tus compañeros os zambullisteis en el fondo del mar para recuperarlo? Orange dudó antes de decir, no está claro. ¿No está claro? ¿Qué se supone que significa eso? Dijo Ruby confundida. Te quitaron la herramienta de la espalda mientras la llevabas. HMPH. ¿Qué te parece?, murmuró Ruby mientras hacía un gesto de reflexión. ¿Acaso Crescent Rose desarrolló una mente propia y saltó sobre su espalda o algo así? Teniendo en cuenta lo que había visto de aquel faraón aterrador, incluso algo tan tonto como eso era una posibilidad. ¿Puedo sentarme en algo, por favor?, preguntó de color naranja. Casi de inmediato, metal líquido surgió del suelo junto a ella y tomó la forma de un sillón. Al sentarse, se dio cuenta de que era sorprendentemente cómodo y no estaba frío al tacto como debería estarlo el metal desnudo. Se sentía más como la seda e incluso se desinflaba un poco como una almohada. Gracias. Estoy deseando dormir en una cama hecha de esto, halagó. Concéntrate. Cuenta lo que sepas del material imposible. No lo sé, ¿vale? Me lo dio un demonio egipcio con el que hablé solo unos minutos. Dijo Ruby.
Ya empezaba a cuestionarse el hecho de decirle a la cosa mayor que no tenía la información por la que él la mantenía con vida. Puedo describirlo si quieres. Añadió. Innecesario. Ya está claro de qué deidad hablas. ¿Qué? Lo es. Escucharé detalles más finos más tarde. Por ahora, se han aclarado los experimentos apropiados sobre la hoja, dijo la cosa anciana de color naranja oscuro mientras se daba la vuelta y se alejaba sigilosamente. La disección comienza en un ciclo solar. ¿Un ciclo solar? Eso significa un día. No temas. Puedes sobrevivir a que te abran en canal estando consciente. Ruby tragó saliva al quedarse sola. Puede que los ancianos fueran civilizados, pero todo lo que no fueran ellos era una amenaza o estaba por debajo de ellos. Realmente decía mucho que el colmo de su benevolencia fuera que la vieran como un animal para ser estudiado. Me retractó. ¿Estos tipos son todos malos? Dijo. XXX. Continuará,